Un generador eléctrico es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica, gracias a las interacciones del rotor y del estator, es decir, la parte rotativa y la parte estática. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de estas dos partes va a actuar como un inductor generando un flujo magnético y la otra lo va a transformar en energía eléctrica actuando como inducido. El principio físico que rige el funcionamiento de un generador eléctrico es la ley de Faraday. Basándose en los experimentos que realizó en 1830, esta ley establece que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al cambio del flujo magnético en un conductor o espiral. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un campo magnético generando un flujo magnético, se necesita de una espira por donde circule una corriente para conseguir que se genere la fuerza electromotriz o lo que conocemos como FEM. Sabemos que cuando dentro de un campo magnético se tiene una espira por donde circula una corriente eléctrica, aparecen un par de fuerzas que provocan que la espira gire alrededor de su eje. También sucede cuando dentro de un campo magnético introducimos una espira y la hacemos girar. En este caso produciremos una corriente inducida. Dicha corriente será la responsable de la fuerza electromotriz y varía en función de la posición de la espira y el campo magnético. La cantidad de corriente inducida dependerá de la cantidad de flujo magnético que la espira pueda cortar. Entre mayor sea este número, mayor será la variación de flujo que genera y por tanto mayor será la fuerza electromotriz. Para la construcción del generador, primero tomamos un trozo de regla de madera y hacemos un agujero a una altura considerable. Luego recortamos trocitos de cable grueso y los pegamos alrededor de un disco. Esto lo hacemos para conseguir mayor fricción en lo que va a ser nuestra futura polea. Al terminar de poner todos los trocitos de cable, pegamos encima el otro disco. Pegamos el trozo de regla a una base de madera y reforzamos bien con una capa de silicona extra. Pegamos a ambos lados de la polea dos tapitas de plástico para así crear nuestro eje. Hacemos un agujero en el centro de las tapas. En un punto exterior del disco hacemos otro agujero para poner nuestra manivela. En el agujero que ya hicimos del trozo de madera ponemos un tornillo. A este le ponemos la polea y después cerramos bien con una tuerca de seguridad. Ponemos un tornillo en el otro agujero del disco. Luego ponemos la cobertura recortada de un esfero y cerramos bien con una tuerca de seguridad. Esto para así tener nuestra manivela. En las terminales de un pequeño motor con polea de corriente directa conectamos un diodo LED. Unimos con silicona el motor a la base de madera. Luego con el trozo restante de regla creamos un soporte para el motor y el diodo LED. Ya para finalizar nuestro pequeño generador conectamos una banda de caucho entre las dos poleas. Podemos notar que el diodo LED no se mantiene encendido, pero esto es porque no aplicamos una velocidad constante a la polea. El motor eléctrico es una máquina electromecánica que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. El principio de funcionamiento depende de la interacción entre el campo magnético y el campo eléctrico. Este vínculo entre la electricidad, el magnetismo y el movimiento fue estudiado originalmente por el físico Ampère en 1820, la cual es la ciencia detrás del motor eléctrico. También se debe recordar que la evolución del motor eléctrico fue posible gracias a Faraday y a William Sturgeon. Los principios físicos que rigen el funcionamiento de un motor eléctrico son la ley de Ampère y la ley de Faraday. El primero indica que si un conductor eléctrico se encuentra en un campo magnético, éste experimentará una fuerza, así cualquier corriente que fluye a través del conductor tiene un componente en ángulo recto con ese campo. En consecuencia, la inversión de la corriente o del campo magnético producirá una fuerza que actuará en dirección opuesta. El segundo principio establece que si un conductor se mueve a través de un campo magnético, entonces cualquier componente de movimiento perpendicular a ese campo generará una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Entonces, cuando una corriente eléctrica comienza a desplazarse por un cable, crea un campo magnético a su alrededor. Si se coloca el cable cerca de un imán permanente, ese campo magnético temporal del cable interactuará con el campo magnético del imán permanente. El magnetismo temporal alrededor del cable puede atraer o repeler el magnetismo del imán permanente. Esto hará que el cable rote, lo que demuestra que cuando se aplica la fuerza, cuando una corriente eléctrica está presente en un campo magnético, esta fuerza creará una fuerza de torsión en un bucle de alambre presente en el campo magnético.
que hace que el motor gire y realice un trabajo útil. Para la construcción del motor eléctrico, primero necesitamos un cable de red antiguo, del cual vamos a sacar uno de los pequeños cables que tiene adentro, y con él vamos a hacerle 10 vueltas alrededor de la pila para formar una espira. Los bordes de la espira se tienen que dejar de forma más o menos simétrica para que la espira tenga equilibrio y pues sea fácil de rotar. A continuación, cogemos 2 cables de cobre y los cortamos cada uno más o menos de 20 centímetros. Con esto ya tenemos todos los elementos para realizar el experimento, los cuales son 2 cables de cobre de 20 centímetros, una pila AA, 3 imanes juntos para que el efecto magnético sea mayor y la espira del cable de cobre. Por último, a los cables de 20 centímetros les vamos a quitar el recubrimiento de los extremos y vamos a formar una forma de ESI. Esto con el fin de que la espira se mantenga y pueda hacer el movimiento giratorio.